En esta mañana que ansiosamente esperamos el consejo de Dios que nos exhorte, que nos consuele, que nos bendiga en toda bendición celestial a cada uno de los que deseamos y queremos vivir una vida en paz con todo el mundo y principalmente con Dios. Es el deseo de cada uno de nosotros, los cuales estamos aquí, y a los cuales a nuestros visitantes siempre les decimos bienvenidos. Siempre serán bienvenidos en la casa de nuestro Dios, que es la iglesia. En esta mañana, la Escritura, hermanos, nos habla de puertas abiertas. Y una puerta abierta significa en la Escritura una oportunidad. Siempre la Escritura habla acerca de oportunidades que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, yo soy tu oportunidad. El que entra por mí será salvo, salvará su vida. Siempre que tenemos la oportunidad de predicarle a alguien el Evangelio o llevar estudio, hay una oportunidad. Eso significa tener las puertas abiertas, tener una oportunidad para que la persona conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y pueda salvarse de la condenación eterna. Pero la Biblia también nos habla acerca de puertas cerradas. La pregunta es: ¿por qué Dios pone puertas cerradas en nuestra vida? Pone puertas cerradas para que nosotros las abramos. Nos pone esas puertas frente a nosotros para que nosotros podamos abrirlas. Para que cada uno de nosotros, hermanos, ejercitemos y trabajemos en la obra de Dios, abriendo las puertas. Y en esta mañana el título de la predicación es: ¿cuál es la puerta que debo de abrir? ¿Cuáles son mis responsabilidades como iglesia, como miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la puerta que debo de abrir? El libro de Apocalipsis, hermanos, es una bendición, es una enseñanza de alimento espiritual. Muchas personas que no saben entrar al libro de Apocalipsis o Revelaciones lo miran de una manera que va a ser algo terrible, algo que Dios va a vengarse y que va a tratar a la humanidad de una manera en la cual va a morir terriblemente. Y hay muchas personas que no quieren leer el libro de Apocalipsis porque simplemente al entrar y leer lo que va a suceder en aquel día les da horror. Pero no es así, hermanos. El libro de Apocalipsis es una gran bendición, es una revelación
de las bendiciones más hermosas que hay en la Biblia. El libro de Apocalipsis es el resumen y la confirmación de lo que ha sucedido a través del Viejo y el Nuevo Testamento y de la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis se nos habla de puertas abiertas y puertas cerradas. El mensaje, hermanos, que escribió el apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia, nos habla de estas puertas, de puertas abiertas y puertas cerradas. Allí el mensaje a la Odisea, en el capítulo 3, versículo 14, le habla, hermanos, de que hay una puerta que ellos mismos han cerrado a la palabra de Dios, a la palabra y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que no era fría ni caliente, que era tibia, y la misma escritura condena al Señor Jesucristo, que cuando no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Que si no estás en las cosas de Dios, a medias nada más, o si estás en las cosas de Dios a medias, no agradas a Dios. Y muy claramente dice en el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que si le abrían la iglesia en la Odisea, que había cerrado las puertas al Señor Jesucristo, que si alguno de los que estaban en esa iglesia, en la iglesia de Cristo, en la ciudad de la Odisea, Él iba a estar en su vida con ellos, porque esa puerta la habían cerrado. Pero también tenemos bendiciones, hermanos. Ahí en la iglesia, en Filadelfia, le habla el Señor Jesucristo de una puerta abierta. Dice el versículo 8 del capítulo 3: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué hermoso, hermanos, y qué regocijo hay en el corazón de cada uno de nosotros cuando encontramos una puerta abierta, cuando encontramos una persona que te dice: yo quiero conocer de la palabra de Dios, ¿puedes explicarme la palabra de Dios? Y abren la puerta de su casa y te invitan a la palabra de Dios para que pueda entrar esa salvación. Qué hermoso es, hermanos, cuando se nos da realmente esa oportunidad de tener una puerta abierta para la salvación. Es algo hermoso. Si usted lo ha experimentado, hermanos, es alegría y regocijo al corazón de tener una puerta abierta. Pero lamentablemente, hermanos, a veces como iglesia, como casa de Dios, como hijos de Dios, no cumplimos con el trabajo de abrir puertas y mantenemos las puertas que tenemos que tener abiertas, las tenemos cerradas. Hay una historia bíblica muy hermosa donde nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Dios ha puesto para ejemplo de su iglesia. Dice la escritura ahí en Hechos capítulo 2, hermanos, una historia secular, una historia bíblica también,
a través de la historia de lo que venía pasando en Roma, hermanos. La iglesia se encontraba en su apogeo predicando el evangelio. La iglesia crecía. Cada vez venían personas más al bautismo, al arrepentimiento, y el Señor Jesucristo añadía a cada uno a la iglesia. La iglesia en su esplendor. Pero la iglesia también sufría persecución. Siempre estaba el enemigo al acecho cuando las cosas de Dios van por buen camino. Dice la historia en la Biblia, hermanos, que había un hombre que se llamaba Herodes Agripa. Este Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande, aquel que también había mandado a matar a todos los pequeños infantes que habían nacido, porque temían que cuando el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo, Él iba a reinar como rey terrenal. Y por eso este Herodes el Grande hizo esa matanza. Por eso huyó el Padre del Señor Jesucristo en la carne. Lo que venía haciendo José y María, huyeron para poder proteger al niño. Fíjense lo que está sucediendo aquí, hermanos. Este rey Agripa tenía problemas políticos. Tenía problemas porque los judíos no lo querían. Había perdido popularidad, digamos, de una manera gubernamental, social y política. Estaba perdiendo en la política. Y todo esto llegó a oídos del César en Roma. Y él mismo le dijo que tenía que componer ese problema. Y este hombre, Herodes Agripa, se le ocurrió la idea de agarrar a los cristianos para poder agradarle a los judíos y estar él bien con todo el pueblo. ¿Ves lo que vino haciendo este hombre? Lo que sucedió, que este hombre vino agarrando a Jacob y lo mató. Y así es como él empezó otra vez a agarrar buena popularidad y estar bien con el pueblo de Jerusalén a través de la muerte de Jacob. Y a este hombre se le ocurrió de la misma manera: si ya maté a un cristiano, voy a matar a otros cristianos para que suba mi nivel de popularidad y siga yo gobernando en Jerusalén, para tener a todos contentos. Y viene sucediendo que viene agarrando a Pedro. Vino agarrando a Pedro. Dice el capítulo 12, versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Es decir, que Pedro estaba en la cárcel, estaba encadenado con grilletes y había dos guardias, cada uno de su lado, adentro de la prisión. Cuando llegó el ángel y le tocó su hombro, pero este ángel
resplandeció todo el cuarto. Hubo un brillo tan grande que no se supieron qué sucedió con estos soldados. La iglesia se había dado cuenta, hermanos, que estaban en persecución, y se fueron y se reunió toda la iglesia completa en la casa de una mujer llamada María de edad. Estaba toda la iglesia encerrada orando por Pedro, por la liberación de Pedro, por el peligro que llevaba Pedro estando en la cárcel, porque ya habían matado a Jacobo y ahora estaban esperando también que fuera muerto como murió Jacobo. Pero ellos estaban orando, reunidos en esa casa, orando por este Pedro. Es lo que dice la historia, que ellos estaban orando, y en la cárcel llegando aquel ángel, tocándole el hombro a Pedro, y le dijo: levántate, cíñete, vístete. Al instante cayeron esos grilletes, y dice la escritura que salieron de la celda, pasaron por la primer guardia, pasaron por la segunda guardia, y las puertas grandes de la ciudad de hierro se abrieron solas. Dice que Pedro pensaba que estaba en un sueño o en un éxtasis, que pensaba que no era realidad lo que estaba sucediendo. La ciudad estaba completamente oscura. En aquellos tiempos no había alumbrado público, se hacía de noche y todo estaba totalmente oscuro. Cuando Pedro salió a la calle, dice que el ángel se apartó de él, y Pedro siguió su camino hasta llegar a la casa de aquella persona que se llamaba María, y empezó a tocar la puerta. Empezó a tocar la puerta para que le abrieran. Dice que la escritura que fue una sirvienta llamada Rode, y escuchó la voz y no abrió la puerta, que fue corriendo a avisarle a todos los hermanos que estaban orando. Estaban orando por Pedro, y les dijo: Pedro está a la puerta. Y le dijeron: estás loca, si Pedro está en la cárcel. Pedro está en la puerta, ha de ser su ángel. Y fueron y abrieron la puerta y se sorprendieron porque era Pedro. Y Pedro les dijo que guardaran silencio, que no dijeran nada, para que no se dieran cuenta que él estaba ahí de esa manera. Y Pedro se fue y se retiró a otro lado. Aquí hay muchas cosas, hermanos. Aquí hay muchas cosas que si usted pone atención, hay cosas y responsabilidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay puertas que Dios abre, y hay puertas que la iglesia es su responsabilidad abrirlas. Dios hace lo imposible para abrir esas puertas y esas oportunidades. Hay algo que no nos queda claro a veces al leer este pasaje. Se dice que Pedro estaba encadenado, que tenía 2 guardias a cada lado.
Los guardias quizá quedaron desmayados, quedaron dormidos, quedaron alumbrados por aquella luz tan grande, que allí hubo una oportunidad para Pedro para poder salir. Fue la puerta, la oportunidad que Dios hizo, que para el hombre era imposible desatar esas cadenas y salir por sí mismo de aquella prisión. Dice la Escritura que abrió la puerta de la celda, otra puerta que abrió Dios. Dice que pasó por la primer guardia donde había soldados, otra puerta que Dios abrió porque era imposible que Pedro la pudiera ver. Pasaron por la segunda puerta y también abrió esa puerta Dios. Y el ángel llegando ya a la tercera puerta, a la cuarta puerta, a la más grande de hierro, dicen que se abrió por sí sola esa puerta. Las puertas que usted y yo no podemos abrir, Dios las abre. Dios abre esas puertas. Lo imposible lo hace posible Dios. Dice la Escritura que Pedro se fue a oscuras, quizá a tientas, cómo llegaría a la casa esa, pero llegó. Llegó y tocó a aquella puerta. Una puerta de madera quizá, una puerta en el barrio de Jerusalén, una puerta tan sencilla que si el ángel hubiera ido a acompañarla, quizá creo que ni de un soplido abría esa puerta el ángel, porque ya había hecho lo más difícil. Pero vino esta sirvienta Rode y no abrió la puerta. La puerta que debería de abrir la iglesia no pudo abrir la puerta, abrirle a Pedro. Porque esas son responsabilidades nuestras, de abrir la puerta que nos corresponde abrir a nosotros. Déjenme entender esto, hermanos. La iglesia estaba orando por Pedro. ¿Realmente estaba orando por Pedro la iglesia? ¿Realmente estaba queriendo que Pedro fuera libre en la iglesia? ¿O qué tipo de oración estaba haciendo la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando Pedro tocó la puerta, les dijo esta sirvienta Rode: Pedro está en la puerta. ¿Estás loca? Pedro está en la cárcel. ¿Qué estás orando? ¿Estás orando para que liberen a Pedro y no crees que Pedro está en la puerta? Entonces, ¿qué clase de oración fue esa? La oración tiene que abrir puertas, pero tú ni siquiera quieres abrir la puerta que te corresponde abrir y no crees. Cuando fueron a abrir esa puerta, ¿qué sucedió? Se admiraron, dice la Escritura, se sorprendieron que Pedro estaba en la puerta. ¿Por qué se sorprenden? No se deben de sorprender, se deben de alegrar, deben de estar contentos que Dios ha correspondido a la oración. Pero como no estaban realmente creyendo en la oración eficaz, por eso se sorprendieron y por eso no iban a abrir la puerta, porque realmente no creían. Y a veces así estamos como iglesia. Vamos a hacer la obra, vamos a predicar, vamos a enseñar, pero ni tú mismo te la crees, ni tú mismo tienes esa fe que realmente vas a entrar a la puerta de esa persona, al corazón de esa persona, a la mente de esa persona, y Dios le va a abrir la puerta de la misericordia y de la salvación. A veces estamos así, en esa manera, que no lo creemos. O nada más por decir, yo voy a llevar a alguien que yo enseñé, para decir que yo le enseñé o yo lo bauticé. No es así, de esa manera. Tienes que orar, tienes que abrir esa puerta que te corresponde
conforme a la palabra de Dios. Hay 3 puertas que son nuestra responsabilidad como iglesia. 3 puertas que usted y que yo debemos de abrir. Aquellos que no han venido a los pies del Señor Jesucristo, hay una puerta que ustedes deben de abrir. Es la puerta que les enseñó el Señor Jesucristo en la Odisea, a la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea. Si toco tu puerta, entraré contigo, cenaré contigo. Es la puerta de nuestra vida. Si tú le abres la puerta de tu vida, de tu tiempo, de tu familia, de tu casa, Dios va a estar contigo. Va a vivir contigo, va a comer contigo, va a cenar contigo. De todo va a estar Dios ayudándote. Te va a estar Dios bendiciéndote. Si tú le abres las puertas de tu vida a cada uno de aquellos que no han venido a los pies del Señor Jesucristo. Es una promesa que Dios ha dado. Es una bendición que Dios ha puesto a cada uno de los que le abrimos las puertas de la vida en nuestra vida a Dios. Esa es la primera puerta que debemos de abrir nosotros. Y muchos la mantienen cerrada y no la quieren abrir porque ya han escuchado el Evangelio. Ya han escuchado las promesas, ya han escuchado de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo y el sacrificio que ha hecho por ustedes y la sangre preciosa que los está esperando en el bautismo para limpiarlo, para darle el don del Espíritu Santo, que son las arras de garantía que usted es hijo de Dios, y en aquel día Dios lo reconozca como realmente su hijo y le abra el cielo y lo espere con las manos abiertas y le diga: entrar, benditos de mi Padre, al lugar preparado en las moradas celestiales. Esa es la puerta que usted debe de abrir, la puerta de su vida. La segunda puerta que debe usted de abrir es la puerta de la fe. Tiene que oír la palabra de Dios para que usted abra esa puerta de la fe. Que usted le crea a Dios realmente en su palabra, y lo que Dios le promete, Dios le va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta. Todas las promesas del Señor Jesús, ahí va a estar fundada su fe, en esa puerta. Usted tiene que abrir las puertas de la fe, del entendimiento de la palabra de Dios, para que usted se prepare, para que usted esté completo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No mantenga cerrada esa puerta de la fe, porque sin preparación, porque si no se prepara en esa fe, en ese conocimiento, en esa santidad, usted no va a ver a Dios. Olvídese, nunca va a no va a ver a Dios, porque no abre usted las puertas de la fe para que empiece su preparación, para que empiece su ministerio y trabaje en las cosas de Dios y salve su vida. Tiene que abrir esas puertas de la fe, creerle a Dios realmente en todo lo que está escrito espiritualmente. Y la última puerta, hermanos, es la puerta del perdón. Porque muchas veces no abrimos la puerta del perdón. Si alguien o un hermano le hizo otra cosa a otro hermano, perdóname. No, que te perdone Dios. Yo no puedo perdonarte. Así somos a veces de rencorosos. No abrimos la puerta del perdón.
Perdón, hermanos, no significa olvidar. Perdón no significa, ya no me voy a acordar de lo que me hiciste. No, hermanos, porque es imposible. Usted tiene una mente y usted recuerda. Usted siempre va a recordar de una manera u otra, pero perdón significa otra cosa. Fíjese lo que significa el perdón a la manera de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted la última plaga que hubo en Egipto? La última plaga que Dios aplicó al pueblo de Egipto. La mortalidad de todo primogénito. Esa fue la última plaga. Dios le dijo al pueblo, a su pueblo de Israel, que mataran un cordero, que se lo comieran. Les dio el tiempo. Si no se lo podían comer una sola familia que era pequeña, que se juntaran dos. Pero la sangre del cordero, del que habían matado, tenían que pintar los linteles arriba en las puertas, para que fuera señal de que cuando pasara el ángel no hubiera mortalidad en esa casa y no muriera nadie. Ese es el concepto del perdón, hermanos. Ese es el concepto del perdón. De que cuando venga Dios, y la palabra de Dios, hermanos, cuando dice que tenemos que perdonar, que pasemos por alto la ofensa. Que no nos llevemos esa puerta, sino que la brinquemos. La ofensa. Dios perdonó a su pueblo así. No tuvo mortalidad porque pasó por alto, brincó esa puerta. Parece que en inglés dicen que es pass over, pasar por alto. El perdón tiene que ser así. Tienes que pasar por alto las ofensas que te han hecho. Es lo mismo que sucedió allá con el pueblo de Israel en Egipto. Dios pasó por alto porque vio que la sangre del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la sangre del Señor Jesucristo que nos ha limpiado nuestros pecados. Tenemos el don del Espíritu Santo, que son las arras, pero no queremos pasar por alto las ofensas que Dios. No queremos abrir esa puerta del perdón. Hoy en esta mañana, hermanos, se ha enseñado cuáles son las puertas que debemos abrir. Y las que no podemos abrir, Dios se va a encargar de ellas. Pero las que podemos abrir son responsabilidad nuestra de abrirlos. Tenemos la responsabilidad de abrir las puertas de nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de abrir las puertas de la fe. Y tenemos la responsabilidad de abrir las puertas del perdón. Y como le dijo la revelación ahí en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, si toco la puerta hoy, en esta mañana, y si me abres tu corazón, entraré, comeré, cenaré, dormiré contigo, estaré todos los días de tu vida. Esa es la puerta que debemos de abrir. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Si hay alguien que quiere abrirle su puerta de su vida hoy a Dios en esta mañana, bien puede hacerlo. Y si hay alguien que aún todavía no ha abierto esa puerta, hermanos, de la fe y del perdón, también puede pasar en esta mañana y estar a cuentas con Dios mientras se canta un himno, hermanos. Usted que es visitante, usted que no conoce la palabra de Dios, puede tomar una decisión. Que Dios les bendiga.